Nos abrimos los brazos para recibir a Juan Raúl Ferreira. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto de verte en el estudio nuevamente. Bueno, Ya ya estaremos vamos a en el agendar para que nos vengas a visitar vos también. fantástico. Tu taza de café está allí, sin tocar, como corresponde. Sí, sabés que ahora me prohibieron el café, entonces tomaré una tacita de agua caliente. No, bueno, un té, podés tomar un té también. No, sabés que no, ni té, ni mate, ni café por un tiempo. Después espero que me levanten el veto. Bueno, muy bien. Así que entonces marche el agua caliente para Juan Raúl Ferreira. Te va a salir más barato. Juan, tenemos un montonazo de asuntos arriba de la mesa para conversar contigo en la columna de análisis internacional, pero me da la sensación que inevitablemente hay que aludir a esta nueva circunstancia que gana la atención en el mundo entero y que son los Pandora Papers, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hace un par de días estalló esta noticia. Pandora Paper es un juego de palabras, porque recordarás que hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, se dieron a conocer los Panama Papers, que era precisamente la denuncia de una cantidad, fundamentalmente de figuras públicas vinculadas al lavado de dinero y a el blanqueo de dinero. Entonces, Papers por los Panama Papers, Pandora porque se abre realmente una caja de Pandora. Ujú. Estamos, sale en una primerísima etapa porque estamos hablando de 12 millones de documentos entre emails, estados de cuenta y cálculos de activos de las personas involucradas. 12 millones de documentos. El grupo que lo llevó adelante es un grupo que se llama Consorcio, en inglés es Consorcio of Independent, Consorcio Independiente de Periodistas sobre la Inversión. Algo parecido a eso es la traducción literal del inglés, CIPI. Y, pero el hecho de que sea un consorcio independiente, sin personería jurídica ni nada, no le quita validez a la investigación, porque entre ellos están, por ejemplo, el Washington Post de Estados Unidos y la BBC británica. Es decir, no es un bolazo que se tira. En América Latina, las personas que involucran más notorias son, en primer lugar, tres presidentes en ejercicios, el de Paraguay, el de República Dominicana y el de Chile. Piñera, Lazo, perdón, Paraguay no, perdón, quise decir, pido disculpas. Hay un expresidente paraguayo, ahí la confusión. Es el presidente Piñera de Chile, el presidente Lazo, que acaba de asumir en el Ecuador, y el presidente Luis Abinader de República Dominicana. Sí, entre los expresidentes figura Mario Abdo Benítez, el último presidente anterior al actual en el poder en Paraguay, el actual ministro brasilero Paulo Guedes y los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana y César Gaviria, uno liberal y uno conservador. Andrés Pastrana, un Ujú. hombre, bueno, yo iba a decir joven, un hombre de mi edad, yo recuerdo haber participado en muchos eventos con él, pero hijo además de un referente histórico del Partido Conservador, el expresidente Pastrana Borrero. Al mismo tiempo, algunos líderes políticos europeos muy populares, como el ex primer ministro británico Tony Blair, del Partido Laborista, y algunas figuras de la farándula, como Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, etc. Son dos tipos de delito distintos los que denuncian: lavado de dinero y ocultamiento a través de paraísos fiscales. Así como la otra vez fue Panamá, ahora son Panamá más las Islas Vírgenes norteamericanas. Yo quisiera acá hacer una aclaración, porque ayer estaba viendo televisión y en un programa que vemos siempre, etcétera, seguro que en forma inadvertida, un comentarista hizo una apreciación que no es correcta, que no es correcta. Dijo, bueno,
blanquear activos no tiene nada de ilícito. Acá hay que separar dos cosas distintas. Una cosa es ocultar activos y otra cosa es blanquear dinero. Blanquear dinero siempre es ilícito, lo haga quien lo haga. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? El que blanquea dinero es el que quiere darle legitimidad a un dinero que si no, no puede usar ni él ni nadie porque es de origen sucio. Por ejemplo, coimas, por ejemplo, venta de drogas, por ejemplo, tráfico de armas. Eso siempre es ilícito. ¿Cómo se hace? Bueno, yo pongo dos ejemplos bien sencillos. Hago un edificio, me sale 200 millones de dólares y yo digo que me salió 600. Entonces entran 400 millones de dólares al mercado supuestamente por un costo que no existió. Otro sistema que se usa muy habitualmente, con todo el respeto al gremio involucrado, porque además está pasando un mal momento como consecuencia de la pandemia, la hotelería. En la hotelería tú puedes decir, bueno, yo llené todas las habitaciones. ¿Quién va a ir a inspeccionar de noche a cada hora a ver si hay alguien durmiendo en cada habitación? Entonces Claro. puedes tener un tercio del hotel lleno, pero declaras que llenaste todo el hotel. Es tan usado el de la hotelería que ha caído un poco en desuso también. Entonces el blanqueo de dineros es porque el origen de los fondos es necesariamente ilícito. El lavado de dineros. El blanqueo de capitales es otra cosa. Es ocultar activos en cuentas secretas u otro nombre o a nombre de sociedades que no existen, etcétera. Y el propósito es evadir la tributación. Entonces, siempre y cuando, ahora, teóricamente, entre comillas, y sí, puede haber alguien que oculte por otra razón, pero después de pagar los impuestos. Sería una cosa muy, muy rara. Para mí es muy difícil pensar que los dos casos, el caso del el lavado es ilícito siempre. En el caso del blanqueo es doblemente ilícito cuando es un dirigente político, porque acá en Uruguay, como en la mayoría de los países del mundo, los hombres públicos tienen la obligación de declarar cada tanto sus ingresos, no solamente por la tributación, Claro. sino para saber que no hubo un enriquecimiento ilícito o indebido. Incluso las cuentas bancarias se llaman PPE, pero tú puedes dejar la actividad pública y durante muchos años, yo por ejemplo, hace muchos años que no ocupo ningún cargo público, mi cuenta bancaria es PPE. ¿Qué quiere decir? People Politically Exposed, personas expuestas política y públicamente. Estas cuentas tienen un requerimiento de legitimidad de cada ingreso. Yo di una clase, bueno, no la di porque cayó internet. Si la hubiera dado, me hubieran pagado $200. Esos $200, y yo tengo que explicar de dónde vienen, demostrar que sí di una clase. Bueno, esto no es un requerimiento para un ciudadano común, para todos los que ocupan o han ocupado hasta 20 años atrás, depende del país, acá creo que son 20 años, siguen teniendo, o si son personas notorias, aunque no ocupen cargos públicos, los bancos le ponen la característica de PPE como, como advertencia para cubrirse las espaldas el propio banco. Un tema interesante es que estamos en tiempos de COVID, o sea que supuestamente la actividad económica cayó. Evidentemente, este año cayó mucho menos que el año anterior, que fue el año de más pandemia. Este fue el año de la apertura de las perillas alrededor del mundo. Y sin embargo, la CEPAL dice que ha caído el ingreso por motivos a las DGI, digamos, de cada uno de los países, por motivos de tributación. En América Latina ha caído el ingreso, en toda América Latina, en 300.000 millones de dólares. ¿Cuánto?
$300.000 millones es lo que ha caído. No hay ninguna relación, Alejandro, entre esto y la caída del Producto Bruto Interno de todos los países de América Latina. Entonces la diferencia es dinero que se ocultó. Es dinero que debió de tributarse y no tributarse. Esto de acuerdo a las cifras de CEPAL. Y el CIPI, el grupo que hizo la investigación, dice que en el mundo entero hay, además de figuras vinculadas al arte, figuras desconocidas, figuras vinculadas públicamente al crimen, exconvictos, etcétera, pero que políticos, hay unos 330 políticos alrededor del mundo involucrados en estas denuncias. Esto es un poco el esqueleto del tema. Bien, y desde esa perspectiva, a ver si la voy siguiendo, no necesariamente en los casos, o por lo menos en los casos más conocidos, o los que por tratarse de personas muy influyentes, ya sea porque son o fueron gobernantes, o porque tienen prédicas sobre el público, artistas, etcétera, deportistas, etcétera, no necesariamente estaríamos frente a un delito, pero sí ante una falla ética, o en algunos casos podríamos hablar de delito también. Bueno, ayer este comentarista dijo que habían casos de lavado de dinero. Bueno, ahí se equivocó. El lavado de dinero es un delito tipificado. Ahora, el ocultamiento de dinero, bueno, yo creo que es un poco un cuento de reyes, muy fantasía, pero podría existir alguien que declare sus activos, pague los impuestos y después los oculte para evitar hacer ostentación. Yo te diría que es muy remota la posibilidad de la utilización de cuentas de paraísos fiscales para no usufructuar la condición precisamente de paraísos fiscales. Es decir, por definición no está tipificado el delito de ocultamiento si tributaste. Ahora, si tributaste no lo ocultaste. Yo te diría que me atrevería a decir que el 100% de los casos denunciados involucran un delito, ya sea porque legitima dinero sucio o ya sea para que oculta dinero, por lo tanto, si lo oculta es porque lo puede ocultar, no es ingresado por la vía legítima, no son Claro. salarios de presidentes, etcétera, para no pagar la tributación. Yo creo que una cosa buena y una mala para Uruguay. Lo bueno es que no aparece, por lo menos hasta ahora, repito, son 12 millones de documentos que hay que investigar. Pero hasta ahora, evidentemente, los investigadores ya conocen los nombres de las figuras vinculadas a la actividad pública, ya sea en el mundo del espectáculo como en el mundo de los negocios o fundamentalmente en la política. No aparece ningún nombre uruguayo en esta lista. De todas maneras, la mala noticia, la otra cara de la moneda, es que la Unión Europea puso a Uruguay justo esta semana en la lista gris en materia de lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir que no es lista negra, es vamos a investigar bien porque hay cosas sospechosas. No hay prueba. Si hay prueba de, bueno, no de un caso u otro aislado, sino de una conducta orientada hacia el lavado de dinero o el ocultamiento de activos, la Unión Europea te pone en la lista negra. ¿Qué quiere decir? ¿Se pueden aplicar sanciones? No, no se pueden aplicar sanciones. Pero cada vez más los inversores buscan que un país no esté en la lista negra ni en la lista gris, que quiere decir bajo sospecha, aunque no haya pruebas, cuando llega la hora de invertir. Es muy curioso en esto, Ale, que estaba viendo que el récord de estabilidad democrática y de cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos cada vez juegan un papel más importante a la hora de invertir en un país desde el primer mundo al tercer mundo. Bien, en el final, perdóname si abuso de vos, mi querido No, Juan, pero encantado. tirame un datito de cómo viene la cosa en Alemania, porque justamente
7 días atrás hablábamos de las elecciones que habían ocurrido un par de días antes. Claro, los alemanes, yo no he visto hasta ahora el nombre de ningún político, el único político europeo de relieve que yo he encontrado en los artículos y en la información de noticieros que he visto es el de Tony Blair, que ha sorprendido mucho porque era no solamente muy popular durante su mandato, él era el primer ministro cuando murió la princesa Diana y jugó un papel muy importante en la postura que finalmente adoptó la corona británica, lo que lo hizo muy popular en los grupos de la sociedad civil organizada en el Reino Unido. Pero era como en un mundo difícil que empezaba a enfrentar los desafíos del milenio, era como el niño bueno de la película, hasta su cara, su aspecto físico, lo ayudaban a eso. Entonces en Londres parece que ha sido un balde de agua fría primero, tendría y sus seguidores, pero nadie se lo imaginaba envuelto en un escándalo de este tipo. Pero de Alemania yo no he visto hasta ahora ninguna figura. Es muy importante porque las elecciones ya pasaron, pero la conformación del gobierno no. La conformación del gobierno es una segunda etapa donde Scholz, el líder de la socialdemocracia, bueno, o su opositor demócrata cristiano, etcétera, tienen que negociar con el Partido Verde y Liberal. Las cifras últimas, ¿te acordás que yo te había comentado aquí en el programa que hay dos tipos de voto, el voto directo por un diputado y el voto por partido? En las cifras últimas queda ya definitivamente demostrado que para que haya mayoría, cualquiera de los dos partidos mayoritarios, el que ganó, socialdemócrata, o el segundo, social cristiano, tiene que incorporar a los dos partidos que le siguen necesariamente. No basta acordar solo con liberales o solo con verdes. Hay que acordar con ambos para formar gobierno. Quiere decir que un escándalo en este momento puede cambiar hasta la decisión de quién va a gobernar Alemania. Bien. Juan, querido, te mando una... Bueno, nos queda un montón de cosas a propósito de distintas latitudes, así que servirán como siempre de excusa permanente para que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? ¿Cómo no? Ahí está el presidente Biden, antes de cumplir su primer año, peleando a ver si logra sacar, todavía no ha conseguido los votos para aprobar el presupuesto de emergencia del COVID. Es el primer tropezón que pega Nancy Pelosi, que ya desistió de ir de embajadora a la Santa Sede para quedarse en su rol. Y es la primera vez que dice, yo hoy, el viernes pasado, hoy consigo esto y no lo consiguió. Bien. Y bueno, en Estados Unidos hay un término, lo podemos hablar la semana que viene, que se Dale, llama filibusteo. Filibusteo quiere decir hablar horas y horas y horas solamente para prolongar la sesión. En eso están en este momento. Te cuento a vos y a los oyentes que está anunciado que mañana va a haber un artículo, un análisis especial y profundo en búsqueda acerca de este caso, los Pandora Papers, porque justamente el semanario Búsqueda es el medio uruguayo seleccionado para que aborde, porque como decías vos en el arranque, es una lista de documentos casi inabarcable, ¿no? Entonces, y mañana, según todo entendido, habrá una edición especial de Búsqueda. Bueno, con este comentario ayudamos a la venta del semanario, pero como nos importa dar el dato más que nada, lo hacemos con mucho gusto. Abrazo. Un abrazo muy grande, Alejandro, y nos encontramos el miércoles que viene.